Un feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en este lugar para honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Se sienten contentos? ¿Felices? Gloria sea al Señor por eso, hermanos. Bien, esta semana ha sido una semana de bendición, una semana donde hemos disfrutado la presencia de ustedes y ahora pues nos da gusto ver a un grupo mayor y gracias porque la iglesia siempre está pensando en hacer los elementos necesarios para fortalecer las diferentes áreas en las cuales los seres humanos estamos involucrados. Hemos dicho en la semana, el día miércoles hicimos un énfasis de reenfocar la visión del matrimonio y la familia. El día jueves hicimos un énfasis de cuán importante e imperante es orar como esposos, orar como familia, cuán importante era. Y anoche hicimos un compromiso de volver nuevamente a entender que Dios nos ha dado la capacidad de amar y de respetar y de suplir la necesidad de mi cónyuge en ese sentido de amarlo y respetarlo, como también a los hijos. Miércoles, jueves y viernes. Y bueno, hemos llegado al día sábado, queridos. El día sábado, hoy no será una predicación como tal, será un tipo seminario, así que espero que nadie se sienta ofendido por eso, pero es importante que nosotros podamos enfatizar algún elemento necesario en relación a los matrimonios y vamos a dividir la parte del seminario de esta mañana en dos partes. Una parte para el matrimonio y la otra parte para los hijos. ¿Ok? Entonces no sé si el reloj está bien, porque bueno, tengo casi 2 horas, así que todo está bien. Bueno, cuando estén las 12 y algo, hermanos, me dicen, porque puede ser que me emocione esta mañana. Hermanos queridos, la atmósfera del hogar. Durante la semana había unas letras ahí que estaban no correctas y hoy quisimos ponerle las palabras correctas porque realmente las familias queremos hacer eso, lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Antes de comenzar, déjenme compartir con ustedes, les compartía en la semana, esta es mi esposa, 25 años de casados, casi, es una linda mujer, predicadora, da seminarios, le gusta dar estudios bíblicos, predica, canta, sabe hacer de comer, muy buenos postres, es una linda mujer, le encanta la naturaleza, le encanta cantar, le encanta estar con las hermanas, aconsejarlas, orientarlas, a las señoritas también. Es todo un dechado de monerías, como dicen en México. Sin duda alguna, yo decía en la semana que Dios la preparó bien para este humilde servidor. Porque cuando yo no estoy en la iglesia, ella es la pastora. Ella atiende a los hermanos, ella atiende algunos asuntos cuando yo no estoy en la iglesia. Así que doy gracias a Dios por esta linda esposa y además porque ha sido una gran bendición en estos 25 años de ministerio pastoral. Estos son mis hijos, nuestros hijos, el hijo mayor, Héctor Joel, 22 años, está a punto de terminar su carrera universitaria de ingeniería civil. Hace 2 semanas estuve en Virginia y dije, si hay alguna señorita que quisiera hacer su amigo, compartir algo, tiene todas las posibilidades. La hija tiene 18, ella no tiene ninguna posibilidad ahora, está cerrada las posibilidades, hermanos. Nada. Así que ella no tiene nada. Ella está estudiando en México es la preparatoria, aquí es la high school. ¿Sí? ¿Está bien? Okay, está terminando la high school, así que ella por ahora no tiene posibilidades, hermanos. Así que muchachos, sorry, ella no. Las muchachas sí, quien quiera. Déjenme compartirles, pues nosotros estamos por aquí y de donde yo vengo estamos por aquí, en la mera esquinita de donde dicen los de Tijuana que ahí empieza la patria.
Así que ahí en la mera esquinita, pegado a San Diego, ahí estamos nosotros. Pues eso es todo México. La unión a la cual pertenecemos abarca hasta aquí, todo esto abarca con 10 conferencias. Y nosotros estamos en la conferencia de Baja California, que es este cuadrito que está aquí. En este cuadrito tenemos 28 pastores, tenemos alrededor de un poquito más de 12,000 miembros de iglesia. Tenemos presencia de la iglesia adventista en las 6 ciudades más grandes, que son San Luis Río Colorado, que pertenece a otro estado, Mexicali, que es la capital de Baja California, Tecate, donde están las oficinas de la conferencia, Tijuana, Rosarito y Ensenada. Las 6 ciudades más grandes o los 6 municipios más grandes, pues nosotros tenemos presencia adventista. En Tijuana es donde más presencia adventista tenemos. Ahí en Tijuana tenemos 13 pastores, 79 iglesias, donde hermanos dedicados y fieles como ustedes están buscando encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. Así que oren por nosotros, como nosotros también estamos orando por ustedes, y pues les mandan saludos. El presidente de la conferencia, el tesorero, me dijeron: pastor, mándale saludos. Así que saludos de parte de los adventistas de Baja California, los 12,000 que están ahí tratando de ser fieles, y desean que pronto podamos encontrarnos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ese es nuestro pequeño lugar, territorio que Dios nos ha encomendado para conquistar. Para acá casi no hay unos poquitos poblados. Esperamos que también pronto extendernos hacia aquel lugar. Queridos hermanos, vamos a lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Vamos a abrir el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Y dijimos que vamos a hablar la primera parte acerca de la familia, de los matrimonios, y una segunda parte vamos a hablar acerca de los hijos. San Mateo 19, queridos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán, y lo siguieron grandes multitudes, y entonces dice, les sanó allí. Versículo que sigue, dice: entonces se le acercaron los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y él respondió, le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudio? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y ya os dije que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Resulta ser, hermanos, que estamos viviendo un fenómeno social en el mundo. Pero ese fenómeno social está siendo introducido en la iglesia. La cuestión de la separación y el divorcio. Es un fenómeno social, pero que en la iglesia se está introduciendo. Y miren que el principio bíblico es: el hombre ha dejado a su familia, ha dejado a sus seres amados para unirse a alguien extraño, a alguien diferente, y lo que Dios juntó los unió para hacer una sola carne. Por lo tanto, ya no son dos. El principio bíblico, queridos, nos dice
que el matrimonio es un asunto para siempre. Y anoche, los que estuvieron anoche entendieron que hay una palabra para saber cómo llevar un matrimonio feliz y duradero. Solo una palabra. No hay necesidad de más. Una palabra. ¿La quieren saber los que no estuvieron anoche? Bueno, los que no estuvieron anoche, la palabra es aguantation. Aguantation. Usted la escogió, usted lo eligió, ahora se aguanta. Aguantation. Pero miren el principio bíblico, queridos. El principio bíblico dice: los dos salen de diferentes familias, vienen y se unen en el amor del Señor, y entonces se fusionan, y ya no son dos, sino ahora son uno. No somos ya dos, somos uno. Y el fenómeno social, queridos, está haciendo mucho daño en la iglesia. No sé lo que suceda acá, hermanos, porque yo no sé lo que pase aquí, pero yo voy a compartir lo que está pasando en México. Espero que no pase acá. Pero en México está sucediendo que ya no tenemos compatibilidad, entonces nos separamos. O lo que llaman incompatibilidad de caracteres. Ya. Pero nosotros hemos estado enfatizando desde el miércoles, ¿recuerdan los que están aquí? Desde el miércoles hemos estado enfatizando que un matrimonio perfecto se hace cuando disfrutamos las diferencias. ¿Se acuerdan? Cuando disfrutamos las diferencias. Cuando sabemos sobrellevar las diferencias. Así que, ¿qué incompatibilidad ni qué nada? Aguantation. ¿Qué nada? Te aguantas. Pero ahora lo vas a hacer con una nueva visión, lo vas a hacer con oración, lo vas a hacer sabiendo que Dios te da la capacidad de amar y respetar y necesitas llenar esa necesidad. Y ahora sabiendo que es un principio divino, no hay más que uno y dos elementos para poder separarse. La Biblia habla de uno: adulterio. El manual de iglesia agrega uno más, pero solamente habla de aquellas personas que viven con un cónyuge incrédulo. Y cuando el cónyuge incrédulo lo abandona, se separa de él, entonces el que es fiel, entonces tiene la posibilidad de pedir el divorcio, la separación, porque lo abandonó el cónyuge incrédulo. Solo dos elementos, queridos. Los que estamos casados, si quisiésemos separarnos, pues por adulterio. Y los que tienen algún cónyuge incrédulo, pues si el cónyuge lo abandona, tiene la posibilidad. Pero donde hay más, nada. Pero déjenme compartir con ustedes, ¿por qué entonces este fenómeno social? ¿Qué es lo que hace que este fenómeno social esté tan empujando y entrando e introduciéndose dentro de los fieles hijos del Señor? Resulta ser, hermanos, que hay un estudio que se hizo hace poco y que terminó en el 2003, escuchen bien, por 20 años, o sea, del 2003 para atrás, 20 años, se estuvieron atendiendo y estudiando a 484 parejas. Y este estudio, el que hizo el estudio es una persona que 20 años estuvo estudiando esas 484 parejas y encontró 6 variables con precisión del 94% que encaminan al fracaso. Y él dice lo siguiente: si una persona tiene un saldo negativo en las interacciones y relaciones familiares, un saldo negativo, va directo al fracaso. Pero si saldo es positivo, dice él, de 5 a 1, entonces su vida matrimonial va a ir caminando y va a ir teniendo cierta dicha, cierta felicidad con mucho gozo. ¿Qué está diciendo?
que si nosotros como seres humanos estamos viendo más cosas negativas en mi cónyuge, de 5-1, directo al fracaso. Pero si veo una diferencia y a esa diferencia le veo 5 cosas positivas, entonces el matrimonio podrá ir funcionando dichosamente, felizmente, gozosamente, armoniosamente. Qué interesante. Por 20 años se hizo ese estudio. Y en 20 años este hombre encontró algunos elementos que llevan a unas conductas letales, unas conductas de destrucción, que algunos de esos elementos son aplicables en la vida matrimonial y son aplicables en toda relación interpersonal. Miren, la crítica, palabras negativas sobre el carácter o la persona de alguien, la crítica. A veces uno no entiende hasta dónde la crítica puede arrojar la ola de destrucción. Estaba con un grupo de familias, éramos como unas 60 parejas, y entonces traje unas figuras de un ser humano. Simplemente hice una figura de un ser humano en un papel grande y entonces los entregué a cada uno de ellos. Y les dije, miren el papel, ¿cómo está? Limpiecito, no tiene ninguna arruga, no tiene nada. Y entonces les dije, tómenlo, háganlo bola, júntenlo, arrúguenlo. Y lo juntaron, lo arrugaron. Y después de eso dije, bueno, y entonces les dimos unas tijeras y entonces le dije, córtenlo, háganle los cortes que ustedes quieran. Entonces cortaron el papel. Y entonces ahora, a ver, traten de levantarlo como lo levantaban. Pues no, pues puros pedazos. Por aquí, pedazos por allá, pedazos por allá. Y entonces les dije, bueno, ahora traten de juntar esos pedazos y pegarlo, que quede así como se los di al principio. Limpiecito, sin arrugas, sin defectos, sin cortes. Y entonces ahí andan buscando los pedacitos. Algunos pedían que les diéramos un tape, otros pedían que les diéramos resistol, todos les proveíamos. Y entonces ahí empezaron a ponerlo. Algunos les quedaba el brazo más corto, otros les quedaba una parte defectuosa, una pierna más corta, algunos les faltaba una parte de la cabeza, y entonces ahí decían, aquí está, aquí está, aquí está. Y entonces yo les decía, ¿qué pasó? Porque sacamos una foto y entonces ellos mostraban la foto al principio y cómo estaba después. Y yo les dije, miren queridos, eso hace la crítica. Eso hace un comentario negativo. Y los matrimonios no debiésemos usar nunca estas palabras. Tú nunca te acuerdas, tú nunca haces las cosas bien, nunca sabes dónde están las cosas, nunca haces lo correcto. O decimos, siempre te estás equivocando, siempre haces mal las cosas, siempre me dices que me vaya por aquí y nos equivocamos, siempre me dices que compres. Nunca y siempre. Esas palabras no debiesen existir en un matrimonio. No debiesen existir. Porque la crítica, queridos, la crítica es un elemento que viene del enemigo de Dios. Ni me dan ganas de decir el nombre, ¿verdad? Del enemigo de Dios. Porque es el enemigo de Dios el que siempre está criticando, el que siempre está señalando, el que siempre está haciendo observaciones. Y miren lo que dice la sierva del Señor. Es una visión que tuvo Elena G. de White, solamente agarré un pequeño resumen, la última parte. Todos estaban tan empeñados, dice, los presentes, en criticar a los hermanos que de mala gana le dieron la oportunidad de hablar. Y él declaró que el espíritu de crítica, de juzgarse unos a otros, es causa, miren esto queridos. ¿Qué dice ahí queridos? ¿Es causa de qué? Ay caray, si hay una debilidad en nuestra iglesia, si estamos pasando por una situación de debilidad, una situación adversa, es porque algo de crítica debe haber.
Miren, que el espíritu de crítica, de juzgarse unos a otros, es causa de debilidad en la iglesia actual. O sea, no del tiempo allá, sino de ahora. Se dicen cosas que nunca debiesen expresarse. Todo el que con sus palabras coloca un obstáculo en la senda de un compañero cristiano tiene una cuenta que arreglar con Dios. Oiga, qué terrible es eso. Y es que miren, hermanos, anoche decíamos, y también el miércoles decíamos, a la persona que tengo al lado es un hijo de Dios. Y por lo tanto yo debo amarlo y respetarlo y suplir su necesidad de amor y de respeto. Uno de los problemas mayores en el matrimonio es la crítica, como también lo es en las relaciones interpersonales. Número 2, queridos, el desprecio. Un asunto de escepticismo, una burla, un humor hostil, insultos, gestos mordaces, desprecio. Y al hablar de desprecio estamos diciendo que es uno de los peores, envenena las relaciones. Y ahora han encontrado que la gente que más desprecia o que más hace desprecio a alguien es gente que está envenenada y que su sistema inmunológico está muy bajo y por lo tanto constantemente tiene infecciones o es más propenso a estar bajo enfermedades o infecciones. Desprecio. Desprecio. Una vez estaba yo ahí a la salida despidiendo a los hermanos en la iglesia. Y hermano, feliz sábado, Dios le bendiga. Hermano, que Dios le acompañe en la predicación. Hermano, que Dios le sea útil con lo que hoy escuchamos. Hermano, Dios le bendiga, feliz sábado. Y detrás de mí estaban 2 hermanas discutiendo. Y hermanos, no es que me guste el chisme, ¿verdad? Pero, ay caray, cómo entretiene a veces, ¿no? Y entonces mientras yo despedía, escuchaba acá y despedía y escuchaba acá y despedía y escuchaba acá. Y entonces aquella persona dijo, oye, ¿y entonces por qué no quieres que yo hable contigo? Y otra le dijo, es que tú eres poca cosa para mí. Yo volteé y dije, ¿cómo, hermana? Poca cosa para usted. Imagina lo que esas palabras llegaron al cielo y entonces fueron anotadas y Dios le va a decir, mira hija, tú también eres poca cosa para mí. Y la hermana dijo, no, es que eso, a quien usted le dijo es una hija de Dios. Y la Biblia dice, todo lo que hagáis a los hijos, me lo estás haciendo a mí. Desprecio, queridos. Qué terrible es despreciar a alguien. Siguiente, queridos. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 633. Pero lo que me hace temblar es que el hecho de aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por un fuerte corriente del mal. Y noten el desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Y la ley, hermanos, tiene 10 principios. 4 que tienen que ver con la relación que yo tengo con Dios en forma vertical y 6 que tienen que ver en los principios que tienen que ver en la relación horizontal con todos los que me rodean. Y despreciar a alguien, queridos, hacerle un desprecio a alguien, es despreciar los principios de Dios,
despreciar la voluntad del Señor, despreciar la presencia del Señor. ¡Qué terrible! Siguiente, queridos. El número 3, una actitud defensiva. El ser humano se siente atacado y se defiende. Y siempre dice, yo no soy el problema, tú eres el problema. Tenía un hermano en la iglesia y fue a una iglesia y hizo un problema. Se salió de allí, se fue a otra iglesia, hizo un problema. Se salió de allí y se fue a otra iglesia, hizo un problema. Y salió de allí, 4 iglesias fue. Y luego regresó a la 5ª. Y dice, pastor, todas las iglesias, esos hermanos, todas las iglesias, todos son unos problemáticos. Y yo le dije, hermano, venga para acá. Qué curioso, le digo, porque yo he estado en esas iglesias, ya soy su pastor por 6 años, y no encuentro problemas en los hermanos. Pero sí encuentro problema en usted. Ah, caray. No, pastor, no. Pues sí, le dije, usted salió de aquí porque hizo un problema. Se fue allá, hizo un problema y se salió. Se fue allá, hizo otro problema, se salió. Hizo allá y se fue, se salió. ¿Cómo que es que todos son un problema? Considero que el problema es usted, querido. Así que piense bien las cosas, haga bien las cosas, porque usted va a entender que el problema es usted. Una actitud evasiva, amurallarse, hacer un distanciamiento, se evaden. Y dice que cuando estos 4 elementos, la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva, dan una precisión de un 84% en relación al divorcio. Oiga, qué terrible. Pero una actitud evasiva es meterse allá en un cuarto y decir, pues no le hablo. Ya ve que se muele. Y no le hablo y no le hablo. Atendí una pareja, hermanos. La pareja tenía unos serios problemas. Sí, tenían serios problemas. Porque recién casados, a los 3 meses, el hombre le fue infiel. Y le fue infiel con una prima de ella. Y entonces, hermanos, ¿qué hacían? Cuando surgía el asunto, se evadían. Uno a un cuarto, otro a otro cuarto. Y ahí estaban, días y semanas. Un día fui a atenderlos porque estaban con la idea de divorciarse. Los atendí, los escuché. Volví una segunda ocasión para atenderlos. Los volví a escuchar, volví a orar con ellos. Y en la tercera ocasión me dijeron, pastor, nos vamos a divorciar. Queremos que usted vaya y usted sea el testigo de que nos vamos a divorciar. Así que la tercera vez que yo fui, le dije, hermanos, ustedes tienen un problema de evasión. Cada quien se pone allá detrás de su muralla. Cada quien se mete allá en su cueva, se mete allá en su rincón y entonces no sucede nada. Tienen un problema de evasión y de falta de comunicación. Así que los junté a los dos ahí en la sala de su casa. Y le dije, miren, lo primero que vamos a hacer es que usted, hermana, le va a decir a él todo lo que le quiera decir, bueno o malo. Todo. Y usted, hermano, mire así. Nomás abra bien sus oídos y escuche, pero no diga ni una palabra. ¿Correcto? Ándale pues. Y comenzó la hermana. Y hora y media hablando, hermanos. Y el hombre no se movía. Pero aguantó la hora y media. Le dije, hermana, ahora usted tiene que callar. Y ahora el hombre tiene que hablar. Hermano, dele duro. No. Ustedes saben que las mujeres hablan más que los hombres. Así que el hombre, 38 minutos, fue todo lo que más pudo hablar. Pero miren lo que sucedía, hermano. Miren lo que sucedía. Después de que terminó de hablar la hermana hora y media, hizo así.
Después de que terminó de hablar, hermano, y luego se quedaron mirando, así como San Valentine Day. Salieron unos corazoncitos, flechitas, como unos 5 minutos, y luego se fundieron en un abrazo, comenzaron a llorar por otros 15 minutos. Y yo esperando ahí, ¿no? Y después de eso, entonces se distanciaron. Aquello era miel, aquello era amor. Y le dije, hermanos, ¿y cuándo se van a divorciar? ¿Divorciar? ¿Qué es eso, pastor? Pues yo vine porque se iban a divorciar. No, pastor, no. Queridos hermanos, hace 6 años me los encontré. Ese asunto sucedió por allá por el 2000, hace 6 años me los encontré. En aquel entonces tenían un hijo, ahora tienen 3. Me los encontré en una reunión de la iglesia y vienen corriendo los dos, el esposo y la esposa, vienen corriendo los dos. Pastor, pastor. Y yo dije, ¿estos qué demonios se les metió? Porque venían corriendo, pastor, pastor. Y agarran y me abrazan los dos. Gracias, pastor, por atendernos aquella ocasión. Nos enseñó que no debemos ser evasivos ni estar detrás de las murallas. Y entonces dije, bueno, gracias a Dios que pudimos salvar un matrimonio. Siguiente, queridos. No pedir perdón. Ese es uno de los que más cuesta, queridos. No pedir perdón. Prefiero quedarme así, con ese nudo ahí, con ese dolor, con ahí lo tengo, pero es preferible no pedir perdón. Me tocó atender otro matrimonio. Me dice la esposa, pastor, quiero que venga a la casa porque necesito hablar con mi esposo. Lo engañé. ¿Cómo, hermana? Sí, lo engañé, pastor. Y quiero pedirle perdón a ella, a mi esposo, y a ver qué sucede. Así que un día nos pusimos de acuerdo, estuve en la casa con la familia, y entonces la esposa le dice, papito, quiero decirte algo. Sí, dime, mi amor, ¿qué pasó? Pues quiero decirte, papito, que te engañé. No, mija, no empieces con esas bromas, dice. No te creo capaz de hacer eso a ti. Sí, papito, te engañé. No estés bromeando. Sí, te engañé. Te engañé con tu hermano. No. Ahí sí la cosa cambió, ¿verdad? Y entonces el hermano le dice, ¿en serio me engañaste con mi hermano? Sí, mi amor, te engañé con tu hermano. Y estoy dispuesta a lo que tú decidas. Queridos, no se me olvida la escena. El hombre se puso de rodillas y le dijo, mi amor, te perdono. Aunque no me estés pidiendo el perdón, te perdono. Y te perdono porque te amo. Porque no puedo vivir sin ti, aunque me hayas engañado. Pero déjame decirte que el pastor va a orar, y en la oración él va a orar para que esto quede borrado y perdonado. Y yo te voy a perdonar. Oiga, qué tremendo, queridos. Qué tremendo. Y ahí siguen, hermanos, contentos y felices. Pedir perdón es la cosa más terrible que un ser humano pueda pedir. Porque el orgullo, porque el egoísmo, porque no quiere ser humilde y no lo quiere pedir. Pero hermanos, cuando lo hagas, te vas a liberar de 1000 cosas, de 1000 venenos que te están envenenando tu alma, tu ser. Malos recuerdos del pasado, número 6.
Muchas personas viven con los recuerdos del pasado. Sentirse abrumado, número 7. Hay quienes viven abrumados porque están metidos en situaciones adversas. Yo creo que también aquí sucede las deudas, los biles, abrumados. Y luego número 8, hermanos, pesimismo y mala comunicación. Y quien hizo el estudio dice que si los primeros 4 daban un porcentaje del 84% de fracaso, cuando se agregan estos, 94 al 96% de precisión al fracaso. Por eso, queridos matrimonios, esta mañana volvamos al principio bíblico. Dejaste a tu familia, dejaste a tus seres queridos, tú lo decidiste. La palabra de Dios dice, los dejaste, el Señor te unió en matrimonio. Por lo tanto, ya no eres 2, eres una sola cosa en el Señor. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así que si ahora estabas pensando en separarte, pues hermano, lamento decirte que Dios te va a juzgar terriblemente si te separas. A no ser por alguna causa justificada. Aguantation, hermanos, ni modo. Pero la aguantation, cuando se disfrutan las diferencias, es maravilla. El hermano Luis me preguntaba, 25 años de casado, pues ya casi, hermano, pero ¿sabe que a mí se me han hecho como unos 2 o 3, 4 años? Se me han ido. Porque disfrutamos nuestras diferencias. No sé, a lo mejor si le preguntan a mi esposa va a decir una respuesta diferente. Pero por lo menos la foto ahí se miraba muy, muy feliz. O al menos hasta ahora no ha dicho, ¿sabes qué? Quiero separarme. Al menos hasta ahora no ha dicho, pero por eso cada día yo trato de hacerla feliz, de hacerla sentir una mujer, de realzarla, de admirarla, de darle su lugar como mujer. Queridos, cuando Dios toca tu corazón, la vida cambia. Y cuando dejas que Dios toque tu vida, entonces suceden los milagros. Si hay algo que se necesita como un milagro, pues deja que Dios toque tu corazón, que Dios toque tu vida, que Dios toque tu matrimonio, que Dios toque tu hogar, pero empieza contigo primero. No digas, Señor, a ver cuándo lo cambias. No, ¿cuándo me cambias a mí, Señor? A ver cuándo me transformas a mí. Señor, transforma mi vida en esto, porque estos son mis defectos. Transfórmala. Queridos hermanos, vivan su matrimonio disfrutando aún sus diferencias. Vivan su matrimonio así, porque es un principio de Dios. Y entonces vamos a tener que ver ahora los hijos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Acompáñenme por favor, hermanos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí están los elementos más importantes en relación a los hijos. Los hijos tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender la obediencia. La hija, cuando tenía 3 años, un día íbamos para la iglesia. Entonces en el carro, en el trayecto de la casa a la iglesia, la hija iba repitiendo, no debo correr, no debo jugar, debo estar reverente, debo cantar, debo orar, no debo gritar, porque es la casa de Dios. Y yo volteé y dije, mira qué interesante, se sabe toda la teoría,
nada más que le falta aplicarlo. Pero por lo menos sabía que había que obedecer a Dios dentro de este lugar sagrado, dentro de este recinto especial. Pero a los 3 años, escuchen, a los 3 años. A los 4 años, pues ya le bajó la intensidad. A los 5 ya estaba en el nivel óptimo. ¿Por qué? Desde pequeños, mi esposa y un servidor empezamos a instruirles. Les instruimos en las cosas de Dios. Desde pequeños les instruimos sobre su cuerpo, sus partes físicas y para qué se usan, para qué se utilizan. Desde pequeños, queridos. Uno dice, no, es que eso es ser morboso. Déjenme decirles que eso no es ser morboso. Si usted le enseña desde pequeño, a unos 6 o los 7 años, le enseña qué es lo que pasa en su cuerpo, qué es lo que tiene y para qué funcionan, el niño va a aprender correctamente. No va a aprender de los elementos de los amigos, no va a aprender de los elementos del mundo. Va a aprender porque usted le enseñó que su cuerpo tiene funciones y que todas las partes del cuerpo sirven para algo y para utilizarlos en algún momento. Mis hijos a los 9 años les daban cátedra a los otros compañeritos y decían, ¿y eso quién te enseñó? Mi papá. ¿A poco te enseñó? Sí, mi papá. No les daba pena. Porque no les debiera dar pena, queridos. Pero a veces la enseñanza que se les dan sí es morbosamente, sí es con cierto morbo, y entonces por eso se andan allá escondiendo para aprender. Por eso se meten en el internet a ver ciertas cosas que no deben ver, cuando nadie los ve. ¿Se dan cuenta? Y por eso deben honrar a los padres. Cuando los hijos son instruidos correctamente, los hijos honran a sus padres. Y entonces dice, no debemos provocarlos a ira. Nosotros los padres no debiésemos provocar a que los hijos se enojen, a que los hijos tengan un mal momento, sino que dice la Escritura, debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Miren, alguien disciplinado es alguien que triunfa en la vida. Los japonesitos dicen que ellos no son inteligentes, son disciplinados. Y hay un señor que da seminarios de eso, da cursos de eso, y él dice, ustedes los mexicanos piensan que nosotros somos muy inteligentes. No, ustedes son muy inteligentes, nomás que son bien indisciplinados. Nosotros somos capaces, somos inteligentes porque somos bien disciplinados. Tenemos un horario para esto, tenemos un horario para aquí, tenemos un horario para acá, sabemos dónde ponemos las llaves, sabemos dónde ponemos esto, sabemos dónde ponemos los libros, o sea, bien disciplinados. Y la disciplina, queridos, hace grandes cosas. Y si nosotros los criamos en la disciplina divina, imagínense. Hablábamos de estudiar, hablábamos de orar, hablábamos de estar con la familia. Eso se llama disciplina. Y criarlos en amonestación del Señor, criarlos en los principios de Dios. La vida familiar, queridos, entonces va a tener una trascendencia diferente. Y miren que no necesitamos tener un estudio de maestría y doctorado para hacer esto, queridos. Todo ser humano lo puede hacer. Porque ¿qué se necesita para abrir la Biblia y poder estudiar un trozo de la Biblia? Por ejemplo, en Interamérica, donde nosotros pertenecemos como iglesia, hay un programa que ellos han dicho creer en sus profetas, y es estudiar y leer todos los días un capítulo. Un capítulo. Y nosotros hemos transmitido eso a los pastores han transmitido eso a las familias, y las familias que lo han adoptado el plan han empezado a ver una transformación en sus familias.
Oiga, leer un capítulo. ¿Cuántos nos tardamos a leer un capítulo? Unos 5, 7, 10 minutos, dependiendo cuán largo sea el capítulo. Pero a veces ni eso, porque no estamos haciendo una crianza con disciplina, con amonestación del Señor. Y nuestros hijos viven como les da su entendimiento o el poco entendimiento que tienen. Tenemos que entender, queridos, la necesidad de que nuestros hijos aprendan obediencia, aprendan a honrar a Dios y aprendan a honrar a sus padres. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces ustedes verán que sus hijos serán diferentes. Sus hijos tendrán una transformación. Y los jóvenes que están aquí, jóvenes y adolescentes y menores, ellos también pueden transformar su vida y decir, y yo he hecho algo indebido con mis padres, tengo que cambiar. Porque no solamente los padres, también cada uno debe decir, yo he hecho algo indebido. Porque también tienen, los que están aquí, los jóvenes y adolescentes que veo aquí, tienen la capacidad de entender cuándo hicieron mal y cuándo hicieron lo correcto. Cuándo hicieron mal y cuándo hicieron lo correcto. Y miren, quiero terminar con este texto, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 8, versículos 16 al 18. Dice el profeta ahí, queridos: Isaías capítulo 8, versículos 16 al 18. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Y luego dice el versículo 18: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y por presagios. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios. Queridos hermanos, realmente lo que Dios quiere esta mañana es que nuestras familias sean un vivo testimonio a los demás, un vivo testimonio a la sociedad, un vivo testimonio en la escuela, un vivo testimonio en nuestro lugar donde vivimos, un vivo testimonio en la iglesia. ¿Y a poco ustedes, padres, no se sienten tan orgullosos cuando dicen, mire su hijo, qué buen hijo es? Su hija, mire, qué bendición es tener uno así. ¿A poco no se sienten orgullosos? ¿A poco no les da así que nos sentimos así como los pavorreales, verdad? Claro. Pero porque hemos instruido a nuestros hijos, porque les hemos inculcado principios, les hemos inculcado valores, los hemos llevado en enseñarlos bajo la doctrina y la enseñanza y la crianza de los principios divinos. Y entonces hemos atado el testimonio a ellos. Hemos sellado la ley en sus vidas y en sus corazones. Y entonces tenemos una esperanza en Dios. Y esa esperanza en Dios nos lleva entonces a presentar la familia ante Dios y decir, Señor, aquí está la familia que me diste. Aquí está la familia que me diste. Y queridos hermanos, esta mañana, eso es lo que Dios quiere en las familias aquí representadas, en los matrimonios aquí representados. Que todo matrimonio, que toda familia sea un vínculo, un núcleo preparado para el reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran esta mañana decirle, Señor, queremos transformar nuestras vidas, queremos ser diferentes y queremos hacer familias, aunque imperfectas, pero dichosas, preparadas para pronto estar contigo en el reino de los cielos? ¿Quieren hacerlo, queridos? Gloria sea al Señor por ello. Que Dios bendiga su palabra y que Él bendiga a todas las familias de esta iglesia y todos podamos estar pronto en el reino de los cielos. Que Dios les acompañe. Amén.